Desde el momento en que nació, Robert no tuvo una infancia común. Su padre, Robert Downey Sr., era un director de cine independiente, su madre una actriz. Así que Hollywood no era un sueño para él, era su realidad. Y mientras otros niños pasaban los días jugando en parques o montando bicicleta, Robert creció en sets de filmación, entre luces de cámara y guiones. La primera vez que apareció en una película tenía apenas 5 años, en un pequeño papel en uno de los proyectos de su padre. Pero detrás del glamour y las alfombras rojas había un mundo que nadie veía, uno donde la autodestrucción se disfrazaba de la normalidad. La primera vez que consumió drogas tenía 8 años. No fue en una fiesta, no fue porque se juntó con las personas equivocadas, fue porque su propio padre se las ofreció. Un niño de 8 años recibiendo drogas de la persona que se suponía que debía protegerlo. Para Robert no hubo advertencias, no hubo un "esto está mal". Para él, esto era parte de la vida, un juego más dentro del caos que era crecer en la industria. Y aquella relación padre-hijo, que para muchos sería una pesadilla, para Robert era parecido a un lazo familiar. Compartían películas, compartían ideas y compartían vicios. El problema es cuando un niño crece creyendo que la autodestrucción es parte de su día a día, lo sigue repitiendo. Y a los 10 años ya sabía lo que era estar drogado, y a los 12 era parte de su rutina. No había nadie que le dijera que lo que estaba haciendo lo estaba destruyendo poco a poco. En Hollywood el exceso no era un problema, era un estilo de vida. Y en un mundo donde el caos era la norma, Robert estaba destinado a explotar. La fama llegó rápido, era talentoso, tenía carisma, tenía apellido, pero también tenía una necesidad interna de validación. Desde que era niño aprendió que su vida solo tenía valor si el público aplaudía. Si nadie lo miraba, entonces no existía. Y cuando creces con esa mentalidad, haces lo que sea para no desaparecer. Robert Downey Jr. tenía el mundo en sus manos, pero el mundo en sus manos se sentía más como una maldición que como un regalo. Era como si todo estuviera escrito para que terminara mal. Desde el principio su talento era innegable, tenía la presencia, la versatilidad, la capacidad de capturar la atención con una sola línea. En una industria donde muchos luchaban toda una vida por un pequeño papel, Robert parecía haber nacido para esto. Y su gran oportunidad llegó con Chaplin en 1992, en la cual no solo interpretó al icónico Charlie Chaplin, se convirtió en él. Cada movimiento, cada gesto, cada pausa en su actuación fue meticulosamente estudiada y ejecutada a la perfección. Y la crítica no tardó en reaccionar. Es un genio, el mejor actor de su generación. El Oscar es solo cuestión de tiempo. Pero lo que nadie sabía es que Robert estaba luchando contra un enemigo silencioso. Chaplin no solo exigía excelencia, exigía una transformación completa. Para prepararse, Robert practicó con el violín hasta que sus dedos sangraban. Aprendió a caminar con la misma precisión que Chaplin. Pasó meses perfeccionando cada detalle hasta que no quedaba nada de Robert Downey Jr. En él, solo Chaplin. Y la película fue un éxito, pero cuando las luces se apagaron y los aplausos se detuvieron, Robert no pudo volver a encontrarse a sí mismo. Hollywood lo quería, la industria lo adoraba, pero en su interior la misma inseguridad lo seguía persiguiendo. El niño que creció creyendo que solo existía cuando lo aplaudían, ahora era un hombre que no sabía quién era cuando el espectáculo terminaba. Y en los rincones más oscuros de su mente encontró su escape en lo único que había conocido toda su vida: las drogas. Al principio parecía controlado, fiestas, copa de vino, un poco de diversión después del rodaje, pero luego las noches se alargaron. Hollywood era una jungla disfrazada de paraíso y él se perdió en ella. Y así los estudios comenzaron a notar el problema, las llamadas sin responder y las llegadas tarde al set. Y un día simplemente dejó de importarle. Y aquí es cuando llega el 1996, cuando una patrulla lo detiene en Malibú. Robert estaba en su auto completamente drogado. Fue su primer gran escándalo, pero no el último. Los jueces le dieron varias oportunidades: rehabilitación, multas, advertencias, pero nada funcionaba, nada lo detenía, hasta que un día la sentencia fue definitiva. Y en 1999, Robert Downey Jr. entra a la corte. Y los flashes de la cámara lo ciegan. El juez ya no tiene paciencia, mira los antecedentes, mira un hombre que no ha aprendido la lección y le dice la única frase que Robert nunca pensó escuchar: vas a prisión. 3 años de condena. Y lo peor de todo es que él no estaba seguro si algún día iba a salir. Había tocado fondo, sin trabajo, sin dinero, sin familia. Había pasado de ganar millones a ser un preso más en una celda de California. Robert Downey Jr. estaba acabado. Pero en la vida, a veces el destino te da una última oportunidad. Y para Robert, esa oportunidad no vino de un director, ni un estudio, vino de una mujer.
Cuando salió de prisión en 2002, Robert conoció a Susan Levine, una joven productora que trabajaba en una película donde él tenía un papel menor. A ella no le importaba su fama, no le importaba sus películas, le importaba a él. Pero Susan sabía algo que Robert no quería aceptar. Si seguía por el camino, iba a morir. Así que un día lo miró directo a los ojos y le dio un ultimátum: o las drogas o yo. Así que Robert tenía dos opciones: seguir con el camino que conocía o enfrentarse a sus propios demonios. Y por primera vez en su vida eligió luchar. Vendió sus autos de lujo, se alejó de su círculo de amigos, empezó a entrenar Kung Fu para controlar su ansiedad. Cada día era una batalla, cada día era una prueba, pero esta vez no podía perder. Pero el problema era, aunque él había cambiado, Hollywood no lo había olvidado. Los estudios aún lo veían como un problema, un riesgo. Nadie quería contratarlo, nadie quería darle otra oportunidad, hasta que llegó el 2007. Un director con una idea loca, un estudio con miedo de arriesgar y un personaje que parecía hecho para él. Jon Favreau tenía una visión. Marvel quería lanzar su primer gran película, pero necesitaban un actor con carisma, con presencia, con fuerza, pero sobre todo alguien que entendiera lo que era caer y levantarse. Marvel tenía su primera opción, Tom Cruise, pero Favreau no lo veía. Favreau solo veía a Robert. Pero el problema era que Marvel no confiaba en él. Es inestable, es un adicto, no queremos arriesgarnos. Pero finalmente el estudio aceptó, pero con una condición: Robert no recibiría millones, no tendría bonos, solo le pagarían $500,000. Si decepcionaba, nunca tendría otra oportunidad, y Robert lo sabía. La primera escena, la cámara comienza a grabar. Tony Stark despierta en una cueva. Su cara está cubierta de polvo y sangre seca, mirando a su alrededor, desorientado y perdido. En ese momento Robert no estaba actuando. Todo lo que ves en esa escena fue real, porque esa no era solo la historia de Iron Man, era la historia de Robert Downey Jr. En ese momento todo cambió. I am Iron Man. La historia de Robert Downey Jr. no terminó con Iron Man. Ese fue solo el comienzo, porque lo que nadie esperaba, ni siquiera él mismo, era que su interpretación no solo salvaría su carrera, sino que cambiaría el cine para siempre. Iron Man no era un personaje cualquiera, era la piedra angular del universo cinematográfico de Marvel. Y gracias a él, el UCM pasó de ser una apuesta arriesgada a convertirse en la franquicia más exitosa de todos los tiempos. Los estudios de cine ahora querían replicar su éxito. Marvel no solo se convirtió en un fenómeno, se convirtió en la nueva forma de hacer cine. Todo esto empezó con un actor que el mundo ya había descartado, pero para Robert el dinero, la fama y los récords nunca fueron lo más importante. Él sabía que su verdadera historia no estaba en la taquilla. En 2019, Avengers Endgame se estrena. La película se convierte en la más taquillera en la historia, y para Robert este no fue el final de una franquicia. La última escena de Tony Stark se sintió personal, porque no era solo la despedida del personaje, era su despedida. Para el mundo fue una escena épica, para él fue su manera de cerrar su historia. Él había logrado lo imposible, él había vuelto de la muerte y ahora estaba listo para soltar. Después de Iron Man, Robert pudo hacer lo que muy pocos en Hollywood lograban hacer: dejar atrás su personaje sin perderse a sí mismo. No necesitaba demostrarle nada a nadie, él ya había ganado. Pasó a dedicarse a proyectos personales, producciones independientes, causas humanitarias y tiempo con su familia. El hombre que alguna vez se destruyó a sí mismo ahora usaba su historia para ayudar a otros a levantarse, porque al final lo más importante no fue interpretar a un héroe, lo más importante fue convertirse en uno. Hollywood ama las historias de redención, nos venden la idea de que siempre hay una segunda oportunidad, pero la verdad es que en la vida real muy pocos logran levantarse, muy pocos encuentran la fuerza para seguir cuando todo está perdido. Porque seamos honestos, ¿cuántos realmente sobreviven su propia oscuridad? ¿Cuántos pueden tocar fondo y volver a la cima? La mayoría no, la mayoría se queda en el suelo, porque caer es fácil, pero levantarse es otra historia. Robert Downey Jr. no fue un actor talentoso, no fue solo la estrella de una película de superhéroes, fue un hombre que cayó y se negó a quedarse en el suelo, un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, un hombre que fue enterrado por sus propios errores, que estuvo a un paso de la muerte, que fue olvidado, rechazado y descartado, que escuchó una y otra vez que su historia ya había terminado, pero él nunca dejó de luchar, porque hay algo que muy pocos entienden: el fracaso no es el final. El final es cuando decides que ya no hay nada más que hacer. El final es cuando te rindes. Y si hay algo en su historia que nos deja claro, es esto: que no importa qué tan bajo caigas, no importa cuántas veces falles, no importa si el mundo entero deja creer en ti, mientras tú sigas creyendo en tú mismo, estás del otro lado, porque si sigues de pie, entonces tu historia no ha terminado. Si Robert Downey Jr. pudo resurgir desde las cenizas, si el hombre que todos daban por muerto logró convertirse en una leyenda, ¿qué te hace pensar que tú no puedes?
Hollywood lo recordará como Iron Man, pero el mundo lo recordará como algo más grande, lo recordará como el hombre que negó desaparecer. Tal vez Iron Man no salvó a Robert Downey Jr., tal vez Robert Downey Jr. era el único que podía ser Iron Man.